Queridos amigos, hoy os presento el primero de varios vídeos en los que os mostraré algunos de los yacimientos prehistóricos más importantes de la isla de Menorca. Envío saludos a Sergio Emmanuel Ramírez, a Cristian y su amigo Yerko Andrés, y dedico este vídeo especialmente a mi familia menorquina. Un abrazo gigante a todos. Y por cierto, mi canal está de fiesta, ya que ha superado los 12.000 suscriptores. Infinitas gracias a todos por mostrarme vuestro cariño y apoyo. Hoy vamos a comenzar por el poblado talayótico de Torre d'en Galmés, perteneciente al municipio de Alaior. Menorca es una hermosa y mágica isla perteneciente a las Baleares, un conjunto de islas que se encuentran en el mar Mediterráneo, frente a la península ibérica. Menorca fue disputada por varias naciones por su buena situación estratégica y en diferentes momentos de la historia fue francesa e inglesa, quedando finalmente en manos españolas. Menorca, además de sus hermosos paisajes, calas de arena blanca y aguas turquesas, bosques de pinos y un norte rocoso, posee un riquísimo patrimonio arqueológico. Geológicamente hablando, Menorca se encuentra dividida entre un norte agreste conformado por piedras muy antiguas y un sur agrietado por barrancos cortos y profundos, formado en periodos más recientes. Las piedras negras del norte contrastan con las arenas blancas del sur. Estas diferencias se deben a que una falla divide la isla longitudinalmente, desde Calamorel hasta Mahón. Los primeros pobladores de la isla llegaron en torno al año 2100 a.C., trayendo consigo nuevos animales y plantas, así como la cultura megalítica, pues ya enterraban a sus muertos en imponentes dólmenes de piedra. En aquella época, la vida en la isla era difícil, con un paisaje de bosques y abundantes pedregales, con poca tierra fértil y escasos animales domésticos. El clima estaba marcado por altas temperaturas y fuertes vientos. Sin embargo, los primeros pobladores supieron adaptarse y se formaron diversos núcleos de población que se comunicaban entre sí, situados sobre todo en la parte sur de la isla. Poco a poco, a lo largo de los 1000 años siguientes, comenzaron a llegar visitantes de otras zonas del Mediterráneo, comerciantes que traían nuevas especies animales y vegetales, nuevos conocimientos y sistemas de creencias que fueron enriqueciendo a Menorca. El comercio comenzó a ser frecuente, sobre todo con la vecina isla de Mallorca. En torno al año 1000 a.C., los poblados de la isla estaban perfectamente organizados, compartían rebaños y enterraban a sus muertos en recintos funerarios colectivos, bien en cuevas, bien en navetas, construcciones de piedra que recuerdan a naves invertidas. Durante los siguientes 500 años se levantaron alrededor de 300 ejemplares de un nuevo tipo de construcción, los talayots. Los talayots son enormes edificaciones de piedra cuya función original aún se desconoce, por lo que constituyen un gran misterio. Aquí me encuentro junto a uno de estos imponentes talayots. Parecen enormes torretas de piedra. Claro que hoy día a menudo presentan desprendimientos en alguno de sus lados, y no es para menos después de haber estado en pie durante cerca de 3000 años. Estos talayots, a pesar de su monumentalidad, son mucho menos altos que los de otros poblados, seguramente porque aprovecharon para construirlos en lo más alto de la colina y ya eran suficientemente altos por encontrarse a mayor altura que el resto del poblado, sin necesidad de haberlos construido de mayor tamaño. Los talayots fueron reutilizados en épocas posteriores para diversos usos y esto dificulta su estudio. Menorca está repleta de estos gigantescos talayots, que pueden presentarse bajo diferentes formas. No cabe duda de que el papel de estas imponentes construcciones debía de ser muy importante para estas comunidades, que se tomaron el gran esfuerzo de construirlos. Se han propuesto diferentes hipótesis sobre su uso,
Tal vez fueran espacios donde distribuir los alimentos, espacios de representación política donde se realizaban actos importantes, o lugares de vigilancia. Se cree que pudieron tener diferentes usos a un tiempo, y está claro que poseen un destacado carácter monumental, que seguramente marcaba el territorio y avisaba a los visitantes de que se acercaban a un núcleo destacado de población. A menudo quedan a la vista unos de otros, por lo que pudieron servir como puestos de vigilancia o comunicación entre poblados. Este periodo, entre el año 1000 a.C. y el 500 a.C., se conoce en la historia de la isla como periodo talayótico, y a él pertenecen estos talayots, que después dejaron de construirse. Pues a partir del 500 a.C. sucede un gran cambio cultural que da comienzo al periodo postalayótico, en el que aparece un nuevo monumento dominante, el recinto de Taula. En esta etapa, la sociedad estaba más jerarquizada y fue muy influenciada por las diferentes culturas del Mediterráneo que iban llegando a la isla. En un futuro vídeo os mostraré en detalle la Taula de Torralba, que es realmente imponente y pertenece a otro yacimiento. Aquí podéis verme junto a ella y observar su increíble tamaño. Pero lo dejamos para otro vídeo. Continuando con nuestro relato, durante estos primeros 2000 años de historia, el paisaje de Menorca quedó marcado por todos estos dólmenes, navetas, talayots, taulas y casas circulares. Todas estas construcciones marcaron la vida en la isla, incluso en periodos posteriores, cuando los romanos y más tarde los árabes ocuparon Menorca, pues los nuevos habitantes continuaron reutilizando las construcciones prehistóricas, que han sobrevivido hasta nuestros días. Por extensión, se suele llamar Menorca talayótica al periodo prehistórico de la isla, desde el 2100 al 123 a.C., momento en que los romanos ocupan la isla dando fin a la prehistoria. Sin embargo, como ya hemos dicho, los talayots solo se construyeron entre el 1000 y el 500 a.C. aproximadamente, aunque su abundancia y monumentalidad los han convertido en el símbolo de la prehistoria menorquina. Sería más exacto, sin embargo, dividir la prehistoria de la isla en diversas etapas, denominadas dolménico, naviforme, prototalayótico, talayótico y postalayótico. Así lo vemos perfectamente delimitado en estas magníficas ilustraciones que son obra de Albert Álvarez Marsal y pertenecen al maravilloso libro Guía de la Menorca talayótica, de la editorial Triangle Books, que tendré el placer de mostraros y recomendaros al final de este vídeo. Pues bien, hoy nos encontramos en el poblado talayótico de Torre d'en Galmés, que ocupa 6 hectáreas y aún no ha sido excavado en su totalidad. Se trata de uno de los más grandes de Baleares y el más extenso de la isla. Este poblado posee una gran variedad de construcciones y se alza sobre una colina, desde donde podemos observar una panorámica de la costa sur de la isla. Su privilegiada situación y los 3 talayots que posee hacen pensar que fue un centro de poder en la isla, dominando al resto de poblados. Dejamos atrás los 3 talayots y nos encontramos con el recinto de Taula. Vamos a acercarnos y nos asomaremos desde fuera. Como veis, en este recinto de Taula nos falta pues justamente eso, la taula, y es que las 2 piezas que la componían, en este caso, no permanecen unidas. Cuando entremos dentro, veréis que la pieza horizontal que conformó la taula se halla posada en el suelo y seguramente se le dieron otro tipo de usos, en épocas mucho más modernas. Y ya hemos llegado al interior del recinto de Taula. Qué emocionante es entrar en un lugar que tiene más de 2000 años. ¿Cómo sería la gente que vivía aquí? La piedra, desde luego, es el material inmortal por excelencia.
que pervive hasta casi la eternidad y nos trae recuerdos lejanos de nuestros ancestros. ¿Qué no habrán visto estas piedras? Los recintos de Taula se cree que eran lugares de culto. Lo más misterioso es que este tipo de megalitos, las taulas, en forma de T o tau, no existen en ningún otro lugar del mundo. Se han propuesto varias hipótesis. Se cree que eran lugares de culto y que tal vez estas taulas representaban a la divinidad que era adorada aquí. Se propuso que la forma de la tau era una idealización y simplificación de la cabeza de un toro, que tal vez simbolizara a la divinidad a la que adoraban. Esta hipótesis se vio reforzada cuando en el recinto de Taula de Torralba d'en Salort, que veremos en otro vídeo, se encontró una estatuilla de bronce que representa un toro. También en Torralba fue encontrada una imagen de la diosa púnica Tanit, y es que diversos cultos del Mediterráneo llegaron a la isla de la mano de los navegantes que comerciaban con Menorca. En este recinto destaca el hallazgo de una figurita egipcia. Se encontró una reproducción en bronce del semidios Imhotep, que en vida fue el arquitecto de la pirámide escalonada de Saqqara, y siglos después de su muerte fue deificado como patrón de la medicina. Junto con la estatuilla aparecieron objetos relacionados con las prácticas médicas, como unas lancetas de bronce que se cree pudieron ser utilizadas como bisturís, y una pileta de piedra, por lo que la persona que lo trajo hasta la isla sabía perfectamente de su significado. Y para algunos existe la hipótesis de que fuera un médico egipcio llegado hasta Menorca el que hubiera traído tal figurilla de Imhotep. Esta gran piedra volcada era la parte horizontal de la taula, y esta es la hendidura con la que encajaba en la piedra vertical. Este recinto es uno de los mejor conservados de toda la isla, a pesar de que la taula central tiene su capitel caído y la piedra de soporte rota. Sin embargo, no deja de ser impresionante. Torre d'en Galmés, además de los 3 talayots, las numerosas casas postalayóticas y el recinto de Taula, consta de una sala hipóstila, es decir, una sala con columnas, un sistema de recogida de aguas y hasta 4 hipogeos que en principio tuvieron una función funeraria. Ya desde la entrada nos hacemos una idea de lo gigantesco que es el complejo. Nos encontramos de frente con los 3 talayots. Desde la parte más alta del poblado, allá a lo lejos, observamos la costa, que acaba en abruptos acantilados sobre el mar. En sus rocas se esconde un gran número de cuevas de enterramiento que pertenecen a la época postalayótica y que tal vez fueran utilizadas por los habitantes de Torre d'en Galmés. Junto al recinto de Taula nos encontramos un círculo, así es como se llaman estas casas. Fue muy alterado en épocas posteriores e integra una cueva natural en su espacio doméstico. ¿Y quién tenemos ahí? ¿Tal vez el daemon protector del lugar? Uno de esos gatos feéricos que cuidan de lugares mágicos. En los alrededores nos encontramos con muchos acebuches, o como aquí los llaman, ullastres. Y es que estos árboles son muy comunes en la isla y a veces nacen torcidos,
debido al fuerte viento de tramontana que los hace crecer en la dirección que sopla el fuerte viento que azota Menorca. En todos los países existen leyendas en torno a los megalitos prehistóricos. En el norte de España, por ejemplo, se contaba que habían sido construidos por los seres mágicos, hadas, gigantes, entre otros. En Menorca no iba a ser menos. Existen multitud de leyendas sobre una mítica raza de gigantes que habría poblado la isla en sus primeros tiempos. Ellos serían, según la tradición mágica, los autores de tan increíbles monumentos pétreos. Desde luego, quienes construyeron estos recintos debieron de ser gigantes, pero no gigantes a nivel físico, sino a nivel intelectual y espiritual. Creo que cuando hablamos de los gigantes del pasado, no se trata sino de una metáfora de la grandeza interior de nuestros antepasados, grandeza que ha posibilitado que lleguemos tan lejos. De ahí que Isaac Newton dijera: si he visto más lejos es porque estoy subido a hombros de gigantes. Nos fascinan tanto los avances y conocimientos de nuestros ancestros que tendemos a idealizarlos e imaginarlos como seres dotados de grandes poderes, y desde luego que debieron de ser grandes, pues hemos llegado donde estamos gracias a todas esas personas que impulsaron el avance humano generación tras generación. Los poblados talayóticos son la construcción más conocida de la prehistoria de Menorca. Estos poblados abundan tanto en Mallorca como en Menorca, pero ninguno es tan extenso ni se ha conservado tan bien como el de Torre d'en Galmés. En este poblado, las construcciones más antiguas son los 3 talayots. No sabemos cómo eran las casas de este periodo, porque no se han excavado. Seguramente algunas de ellas se esconden bajo las ruinas que rodean a estos 3 talayots. Por el contrario, conocemos muy bien las casas postalayóticas, de las que encontramos unas 30 en este poblado. Son grandes, tienden a ser circulares y poseen varias habitaciones. Las personas que habitaron en estas casas son las mismas que construyeron el recinto de Taula en el centro del poblado. Estas gentes enterraban a sus difuntos en grandes cuevas que horadaban en las paredes de los barrancos, en los acantilados sobre el mar o en el subsuelo. En Torre d'en Galmés podemos ver 2 de estas cuevas funerarias. La prehistoria de Menorca llegó a su fin en el 123 a.C., momento en que la isla fue conquistada por los romanos. Sin embargo, muchas de estas casas talayóticas continuaron siendo habitadas durante unos 1400 años más, hasta la conquista catalano-aragonesa de 1287. En época romana e islámica, las casas fueron reformadas y adaptadas a las nuevas formas de vida, y también se construyeron nuevas estructuras, como la cocina islámica recientemente excavada en el sector sur de Torre d'en Galmés. En los últimos siglos, estos poblados continuaron utilizándose para sembrar, guardar animales, cazar y esconder contrabando, entre otras actividades. El yacimiento de Torre d'en Galmés fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1930. En él se han realizado diversas excavaciones desde 1942 y los objetos encontrados se exponen en el Museo de Menorca, en Mahón, la capital de la isla. El día en que visitamos el yacimiento de Torre d'en Galmés, hacía un calor intenso propio de una tarde en pleno agosto. En primavera, los campos de Menorca se tornan verdes y rojo intenso, plagados de amapolas. Pero en esta época, como es lógico, predominan los amarillos y dorados del verano. Siempre que visito Menorca, no puedo irme sin ver varios de estos yacimientos. Me resultan atrapantes, mágicos, misteriosos, como si una energía especial se encontrara en ellos. Y puedo pasar horas paseando entre estas milenarias piedras, que esconden más de 1000 historias.
Y aquí hemos llegado a la gran sala hipóstila. Entremos en ella, seguidme. Se desconoce cuál pudo haber sido su función. Y entre los objetos que han sido encontrados en esta sala destaca una punta de lanza de bronce y gran cantidad de cerámica de época islámica, muy posterior. Ahora quiero compartir con vosotros una leyenda menorquina que nos habla de esa época legendaria en que los gigantes poblaban la isla. El nombre de esta leyenda es el Gorg de Albranca. Gorg es el nombre que dan en Menorca a una olla o charca de aguas muy profundas. Y he aquí la leyenda. Al sur de Ferrerías, entre Calafí y Albranca, hay numerosos y profundos barrancos que se abren al mar. En un pasado muy lejano, Calafí y Albranca eran los territorios de dos tribus irreconciliables de gigantes, que luchaban fieramente entre sí. Ambas tribus se odiaban a muerte y sus batallas resonaban por los profundos barrancos, sacudiendo las rocas de toda la región. Pero sucedió que el jefe de la tribu de Cobes Gardes, cercana a Albranca, tenía una bella hija, y esta doncella se había enamorado profundamente de un joven gigante de Calafí, la tribu enemiga, quien también la amaba y la estaba cortejando en secreto. Cuando su padre lo descubrió, decidió castigarla por haberle deshonrado delante de todo su pueblo. Ordenó a la princesa que se vistiese con sus mejores galas. Tan hermosa iba que parecía que se fuese a casar. Mientras, él cargó a sus espaldas con una larga caja que parecía un ataúd, y juntos emprendieron la marcha hacia un profundo barranco. Caminaron por la cuenca de un río seco, hasta que finalmente llegaron hasta el Gorg, aquella olla de aguas profundas. Nada más ver las verdosas aguas de la charca, los dos gigantes hicieron una respetuosa reverencia, pues consideraban al Gorg como el ojo de la divinidad subterránea que protegía a su tribu. Aquel ojo tenía por ceja un espeso bosque de zarzas y juncos, y por párpado una gran roca en forma de media luna. El rey colocó la lúgubre caja sobre la hierba. En las profundidades de aquella charca moraba una Undina, una ancestral diosa a la que el rey estaba decidido a consagrar a su hija para siempre. Sentados en el árido pedregal que bordeaba el Gorg, padre e hija aguardaron la magia de la medianoche. La luna brillaba con tal intensidad que parecía de día. Su espera fue larga, y el padre gigante, con gran pena, suplicó por última vez a su hija que renunciara a su amor por el joven de la tribu enemiga, pues se trataba de una traición imperdonable a su pueblo. Pero la doncella se negó a obedecerle. Ella amaba al hijo del rey enemigo y deseaba unirse a él por encima de todo. Nada cambiaría su amor. Estaba decidida a mantener su postura, pasara lo que pasara. No, padre mío, no le puedo olvidar, ni mucho menos podré casarme con otro hombre. Antes prefiero la muerte. Por estar enamorada de uno de nuestros enemigos y negarte a olvidarlo, mereces morir. Pero soy tu padre y no te puedo matar. Mas he hecho un voto. Si no reniegas del joven que amas, te consagraré a la diosa de este Gorg, al espíritu que reina bajo estas aguas sin fondo. Llegó la medianoche y el rey exclamó: «Ha llegado la hora, elige». La joven negó con la cabeza y, aceptando su destino, abrió la caja y se metió dentro, como si fuera al mismo tiempo su cama nupcial y su tumba. Su padre, con frío semblante, tapó el ataúd y clavó la tapa, dejando atrapada a la princesa. Después empujó la caja hacia las aguas, y ésta quedó flotando sobre el profundo Gorg, como si de un barco se tratara. Sin embargo, a pesar de todo, era su hija,
y el gigante, con los ojos llenos de lágrimas, pasó largo rato pensando. No se decidía a concluir el extraño ritual que había comenzado. Por un instante fugaz, su amor de padre pareció más fuerte que su deber como rey, que le obligaba a castigar brutalmente la traición a su pueblo. Pero su amor no fue lo suficientemente fuerte, y su orgullo pudo más. Por última vez miró el ataúd que flotaba sobre las aguas. Sobrecogido, cogió una pequeña piedra y golpeó con ella 3 veces sobre la tapa de la caja. ¡Al fondo!, gritó. De pronto, una fuerza misteriosa sumergió el ataúd, haciéndolo desaparecer bajo las oscuras aguas. «Jamás saldrás de aquí hasta que esta misma piedra caiga dentro del Gorg», sentenció el gigante, y tras pronunciar esta maldición, lanzó el guijarro mágico todo lo lejos que pudo, con todas sus descomunales fuerzas, en dirección a Albranca, tan lejos como pudo empujarla su odio vengativo e insaciable. Sin mirar atrás, el triste rey caminó lejos del barranco, de vuelta a su aldea. Pero alguien más había visto lo sucedido. Escondido entre la maleza se hallaba el enamorado gigante de la tribu de Calafí, quien había visto horrorizado cómo su amada había sido tragada por las aguas. En cuanto las pisadas del rey de Covesgardes sonaron ya lejanas, el muchacho salió de su escondite y corrió hasta el Gorg. «¡Yo te desencantaré!», gritó decidido. El muchacho lo había visto todo y se había fijado en el lugar donde había caído la piedra. Corrió hasta allí, pero había tantas y tantas piedras. ¿Cuál sería la correcta? ¿Cuál no sería? Y ante la duda, recogió todas las piedras que pudo y deprisa regresó al Gorg. Comenzó a echarlas una a una, con la esperanza de que entre ellas se encontrara el guijarro mágico que rompería el hechizo que mantenía cautiva a su amada. Todas las piedras caían hasta el fondo, pero la caja no volvió a salir. Regresó al lugar a recoger más y más piedras, y lo mismo volvió a sucederle. Lo intentó por 3ª y 4ª vez, desesperado, siempre en vano. La noche llegó a su fin y el joven, destrozado, regresó a casa. La caja y la hermosa hija del rey dormían en el fondo del Gorg. Había perdido a aquella a quien más amaba. Pero no se rindió. A la noche siguiente regresó al lugar y continuó acarreando piedras y tirándolas dentro del Gorg. Mas la noche transcurrió, silenciosa, y nada surgió de las oscuras aguas. El joven habría dado con gusto todas sus posesiones, incluso su propia vida, a cambio de aquella perdida piedra que el rey había lanzado tan lejos. Pero a pesar de todo, continuó intentándolo y no se dejó vencer por la desesperanza. Pasaron largos años y noche tras noche el enamorado gigante regresó al barranco y continuó tirando piedras y más piedras, siempre deseoso de volver a ver a la doncella a la que amaba. Así transcurrió su vida, siempre anhelante, sin perder la fe en su amor. Mas la doncella permaneció hechizada en el fondo de las aguas. Y dicen que si en una noche tranquila os encontráis en el Gorg de Albranca, escucharéis sollozos lastimeros y llantos. No preguntéis qué es, tampoco gritéis, pues por las noches hasta el día de hoy, el pobre enamorado continúa tirando piedras con la eterna esperanza de encontrar el guijarro, que es la llave que romperá el encantamiento. Y allí continúa penando por su amor el joven enamorado de la bella hija del rey de Covesgardes. Por eso, si algún día vais a Menorca y pasáis por el Gorg de Albranca, no olvidéis echar una piedra a sus tranquilas aguas, mejor si es en la mágica noche de San Juan. Tal vez tengáis suerte y logréis por fin romper el malvado sortilegio que mantiene cautiva a la desdichada. Mas no os acerquéis demasiado, no vaya a ser
que la antigua diosa de las aguas os atraiga hasta su reino escondido para no regresar jamás. Una vez hayamos acabado el recorrido de Torre d'en Gaumès y vayamos de vuelta, subiendo encontraremos un sendero a mano derecha que nos guiará hasta 2 cuevas funerarias de época postalayótica. En una de ellas, ya en época histórica, se excavaron algunas tumbas. La otra fue reutilizada como almazara o molino de aceite. De hecho, aún podemos ver parte de los trujales, las prensas que se utilizaban para exprimir la aceituna. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo y conozcáis algo más sobre la prehistoria de Menorca, de cuyo pasado y leyendas os volveré a hablar, eso sin duda. Regaladme un me gusta, compartid y suscribíos al canal, que es gratis. Podéis encontrarme en las redes sociales y si os quedáis un poquito más, os mostraré 2 libros fantásticos sobre el pasado talayótico de Menorca. El primero es Guía de Menorca Talayótica, la prehistoria de la isla, de la editorial Triangle Books. Posee unas ilustraciones y fotografías magníficas, junto a un montón de información interesante sobre el pasado de la isla. Otro libro recomendable es Menorca Talayótica, Guía de Yacimientos, publicado por RGM Edicions y el Consell Insular de Menorca. Esta es una guía más escueta, pero con útil información práctica sobre el emplazamiento, horarios y demás datos de interés a la hora de visitar los diferentes yacimientos de la isla. Y bueno, estos son los 2 libros que tengo sobre la prehistoria menorquina. Y ahora ya sí me despido. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo amigos y que vuestros días estén repletos de magia y aventuras.